8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya en nuestros estudios, en vivo y en directo, a Daniel Novoa Acín. Él es, a nuestro compañero que está aquí en manera presencial. Se trata de uno de los estudiantes, Camilo Lascano, estudiante retornado de Ucrania, acaba de llegar de Ucrania, tiene 18 años, estuvo cursando ya la nivelación para el tema del idioma. Nos acaba de decir antes de comenzar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco cómo fue tu permanencia en Ucrania, en qué ciudad estuviste y cómo hiciste para salir de la ciudad en la que estabas estudiando el ucraniano. Okay. Buenos días con todos y muchas gracias por este espacio y por la invitación. Yo apenas llevaba 5 meses en Ucrania, llegué en octubre del año anterior, estaba cursando lo que es el idioma, que es el año preparatorio obligatorio para después seguir lo que es la universidad. Todo comenzó un jueves en la madrugada, si no me equivoco, que unos compañeros nos alertaron que vieron en las noticias que Rusia, el presidente, había ya dado la orden del ataque a Ucrania. Al principio nos los tomamos de una manera no tan grave, pensamos que no iba a ser tan grave, quizá que solo se mantengan las zonas fronterizas que quería tomar lo que es el presidente. Pero después, en horas de la mañana, comenzaron a sonar las alarmas de alerta. Estas alarmas daban alerta de posibles bombardeos en la ciudad, por lo que para nosotros, siendo ecuatorianos, era una nueva experiencia. No sabíamos nada de eso, estábamos viviendo eso por primera vez. La ciudad donde yo estaba era Vinnytsia, era una ciudad casi al centro de Ucrania, a pocas horas de Kiev. Después de eso la ciudad comenzó en total colapso. Cerca de las 8 de la mañana los bancos comenzaron a llenarse de gente, los cajeros y los supermercados comenzaron a tener largas colas. Con mis compañeros decidimos salir y organizarnos para cada uno ir a diferentes secciones, a quien vaya por alimentos, a quien vaya por agua, para estar preparados ante cualquier situación. Cerca de las 10 de la mañana estaba con un compañero, precisamente estábamos sacando dinero. Era una fila más o menos de unas 200 personas en los cajeros para lograr sacar dinero. Pensábamos que no íbamos a alcanzar, que la plata se iba a acabar, pero logramos sacar. En ese lapso nosotros a pocos metros del cielo vimos lo que son 3 misiles pasar. Pensamos que eran aviones, jets, caza, pero eran misiles en un lapso de 20 segundos más o menos, y la verdad nos asustamos, entramos en preocupación. Y en el retorno a la residencia, cerca nuestro, me parece que existía una base militar, por lo que los misiles cayeron allí y hubo una explosión. No estábamos tan lejos, por lo que se sintió el estruendo, nos movió a nosotros, y de ahí fui que decidimos ir a la residencia y ya no salir. ¿Cómo coordinaron, Camilo? No sé si en la ciudad en donde usted estaba estudiando o cerca habían más ecuatorianos, si tenía contacto con más ecuatorianos, pero ¿cómo fue el procedimiento para empezar a buscar salir de Ucrania? En la residencia donde yo estaba era un piso de ecuatorianos totalmente. Yeah. Nosotros viajamos con un programa de estudio europeo. Entonces teníamos ya la residencia fija de ecuatorianos. Estábamos aproximadamente 20 ecuatorianos en el piso, por lo que decidimos como coordinar todos en grupo lo que iba a ser la salida. Al principio no teníamos idea, unos hablaban de Hungría, otros hablaban de Polonia, estábamos en total desacuerdo. Llegó el viernes y nos mantuvimos todo el día ahí. Ese día no dormimos casi nada. Pasamos más de 7 veces en lo que es en el búnker, porque las alarmas sonaban cada 1 o 2 horas. Con mis compañeros nos turnábamos, me refiero a que un grupo dormía y otro se quedaba despierto en alerta de que suenen las alarmas. Sonaban las alarmas, nosotros vivíamos en un 9º piso, por lo que bajar era cuestión de segundos, teníamos que correr ante la situación. ¿En qué momento decidieron ya abandonar la residencia? Sí, fue un sábado por la mañana que dijimos, esto no tiene solución, debemos buscar la manera de salir de aquí. Fue complicado porque la persona, digamos, encargada de la residencia no nos quería dejar salir.
fue algo bastante absurdo que nos diga, tienen que dejar los libros, déjenme los libros ahí, cuando primero era nuestra vida, obviamente. Entonces... O sea, él estaba tratando de cuidar su negocio. Exacto, obviamente, como que dejen los libros, que esté todo en orden en las habitaciones, y no nos dejaban salir, por lo que tuvo que venir el encargado del programa con el que nosotros nos fuimos y hablar y explicar de la gravedad de la situación. Nos dijo en 20 minutos hagan una maleta pequeña, no pueden llevar maletas grandes. Muchos compañeros dejaron bastante ropa, tengo compañeros que dejaron hasta televisores que adquirieron allá, monitores. Yo salí con muy poca ropa, un par de chompas y pantalones porque tuvimos que hacer las cosas muy rápido. Nos alquilaron lo que es un bus que nos llevó de la residencia a lo que es la Voxal, que es la estación de trenes de Vinicia. ¿Quién alquiló el bus? ¿El encargado del programa estudiantil? Sí, él nos ayudó en todo. La verdad, sí, nos explicó, estaba muy dolido por la situación, incluso derramó lágrimas por la situación, porque él es ucraniano, entonces estaba muy dolido con eso. Después que nos llevó a la Voxal, él tuvo que quedarse en Ucrania, porque tenía igualmente su familia, sus hijas. El tren, al inicio nos dijeron que era un tren humanitario, o sea, podías subirte tranquilamente. Desde mi ciudad el tren iba totalmente vacío. El tren, al inicio nos dijeron que iba desde Vinicia, Lviv, y cruzaba Polonia. Pero en el trayecto nos dijeron que el tren no iba a cruzar Polonia, que nos iba a dejar en Lviv. Nosotros nos mantuvimos tranquilos, dijimos, podemos tomar otro tren que cruce Polonia. Pero en Lviv ahí la situación fue ya la más crítica para nosotros, fue la más complicada. Llegamos a Lviv cerca de las 4 de la tarde y nos dieron información que íbamos a encontrarnos con alguien de la Cancillería de Ecuador que nos iba a dar apoyo. Estuvimos esperando, la verdad no encontramos a nadie más que a más grupos de ecuatorianos que vinieron desde otras ciudades. Eran las 4 de la tarde y el tren estaba previsto que salga a las 11 de la noche. Entonces nos mantuvimos en la Voxal hasta la hora que el tren salga. Había poca gente, digamos unas 120 personas, que era poco, pero después comenzó a llegar más gente y un aproximado de unas 800,000 personas intentando tomar el tren, entre ucranianos, gente africana y gente ecuatoriana. ¿Les dejaban circular nomás o había algún impedimento? ¿Les pedían documentos? Dejaban circular nomás. O sea, la Voxal estaba totalmente colapsada. No había controles. O sea, había militares que caminaban, pero no era como que te decían o te pedían documentos. La hora que llegó el tren, el tren iba retrasado, nunca llegaba a la hora exacta. Cerca de las 12 de la noche. Ya había un centenar de gente para intentar tomar el tren. Nosotros como grupo dijimos, abramos un espacio y dejemos que suban primero las mujeres de nuestro grupo. Porque igual nos dijeron que los trenes solo estaban llevando mujeres y niños. Entonces dejamos subir a todas las mujeres, pero la verdad la gente, los hombres africanos bastante agresivos, no respetaban nada. Nos llegaron a pegar a mujeres, a niños por intentar subirse al tren. Después que subió nuestro grupo de mujeres, nosotros la verdad dijimos no vamos a alcanzar a subir este tren, por lo que retrocedimos, pero había gente que empujaba. La policía, en los vagones había policía en cada vagón para subir a las personas. Y a la estampida de gente que hubo, la policía y los militares comenzó a disparar. Disparaba al aire para que la gente se haga para un lado o les pegaba con lo que son las metralletas, con las culatas, les daba en la cara, en el pecho, para que se puedan hacer para atrás. Por lo que quedamos 11 compañeros, de los casi 22 que éramos, quedamos 11 entre hombres. Por lo que decidimos esperar al siguiente tren, a ver si teníamos un poco más de suerte. Esperamos cerca de unas 5 horas hasta que venga el tren. Tuvimos que dormir fuera de la Voxal en el frío. Nos arropábamos con lo que teníamos, pero la verdad el frío era impresionante. Justo terminábamos invierno, había temperaturas de -5, -8 grados, por lo que teníamos a arroparnos con lo que más teníamos.
Después entrábamos a la parte subterránea por las alertas de bombas, pero era un total colapso, no se podía caminar, por lo que estar afuera era la mejor opción. Llegó el segundo tren, era un tren mucho más pequeño, tenía apenas, me parece que 8 vagones, por lo que apenas vimos eso, dijimos... No lo dudaron, se subieron. Aquí no entramos, dijimos, no entramos. Por lo que agarramos nuestras maletas y salimos. En ese tren fueron más estrictos, no dejaron subir a hombres, no hubo ni un hombre en ese tren, solo mujeres y niños. Hombre que se subía, lo agarraban y lo botaban. Y lo bajaban. ¿Y cómo finalmente hicieron ustedes el traslado desde este punto? Al día siguiente, bueno, ya amaneció, eran cerca de las 8 de la mañana. Cancillería nos había informado que había un punto en la Universidad Politécnica de Lviv que era de ecuatorianos. Fuimos hasta allá, desde la Voxal hasta la universidad, no era lejos, caminando unos 15, 20 minutos más o menos. Bueno. Por lo que fuimos, pero no encontramos mayor información. Si no encontramos un grupo de ecuatorianos que nos dio la opción. Tenían amigos o contactos de Ucrania que dijeron, miren, eran carros particulares de 4 personas, yo les llevo hasta un pueblo, hasta la frontera, por un cierto precio. Y era nuestra última opción, entonces nos arriesgamos. Éramos el grupo de 11, nos se fue dividiendo en 3 vehículos, y cada vehículo te cobraba más o menos el viaje como $130, pero, o sea, todo el viaje. Entonces decidimos entre todos poner, porque era nuestra única opción. Después llegamos a lo que es un pequeño pueblo, como te comentaba, a unas 4 horas de la frontera, en vehículo, obviamente. ¿Y de allí hasta la frontera cómo hicieron? Ajá, de ahí había buses que te llevaban del pueblo a la frontera, pero en estos buses debías anotarte tu turno. Digamos, nuestro grupo de 11 anotaba el turno. Nuestro turno era el número 520 y el bus que recién salía era el 80. Entonces, hasta esperar no sabíamos si debíamos esperar días, horas, no sabíamos porque era mucha gente. Por lo que dijimos, caminemos, no tenemos más opción que caminar. Nuestra travesía empezó 3 de la tarde, que comenzamos a caminar. Estamos, la verdad, con dudas de caminar por la frontera y que nos agarre la noche, porque nos habían advertido de que hay grupos o paramilitares o grupos que nos podían hacer daño o robar. Entonces, pero no teníamos opción y nos arriesgamos. Tuvimos una caminata cerca de 7-8 horas más o menos hasta llegar a la frontera. Al principio estuvimos con buen clima, estaba haciendo sol, no llovía, no nevaba. Gente ucraniana, la verdad, se portó amable con nosotros, porque en la carretera había ciertos pueblitos o ciertas casas donde nos daban agua, nos daban de comer, o nos ofrecían alimento mientras nosotros caminábamos, pero nosotros teníamos prisa porque no queríamos que nos agarre más la noche. Después de caminar, la verdad, las piernas ya no nos daban, no estábamos, la verdad, súper agotados. Llegamos a lo que es la frontera, una cola de más o menos unas 500, 800 personas, gente ucraniana. Nosotros éramos el primer grupo extranjero por intentar cruzar. La frontera en la que nosotros estábamos era la más sencilla de cruzar, donde no había tanto impedimento por parte de los militares. En la frontera, para cruzar, esperamos cerca de unas 6 horas. El problema fue cuando comenzó a nevar, comenzó a caer lluvia, y nosotros teníamos nuestras chompas, unas 3 chompas y unas mantas. Las mantas nos ofreció la policía y los militares polacos, porque la verdad, de parte de los militares ucranianos no había como que ese interés de ayudarnos, sino más se centraban en la gente, obviamente, de su territorio. Y finalmente, en todo ese trayecto que nos ha relatado Camilo, ¿cuándo la Cancillería se pone en contacto con ustedes? Bien, la Cancillería se pone en contacto con nosotros ya en Polonia. El trayecto para la salida de Ucrania fue totalmente nuestro, nosotros hicimos todo. Había gente de la Cancillería que me contactaba, pero me decía en qué punto fronterizo estás, con cuántos estás, cómo estás, pero no es que hacían mayor cosa, solo me preguntaban dónde estaba y cómo estás.
tuve compañeros que por poco caían en estado de hipotermia y la verdad no teníamos ayuda de nadie, de más de nosotros, de nuestro grupo. En Polonia fue que ya los furgones nos llevaron a los refugios de ecuatorianos y ahí recién tuvimos contacto con gente de Cancillería que después nos llevó en buses a lo que es la capital de Polonia, en Varsovia. ¿Y ahí en cuál de los vuelos humanitarios regresaste? ¿En el primero o en el segundo? Sí, en el primero. ¿El primer grupo? Ajá, en el primer grupo. Tuve amigos que se quedaron por culpa de una lista mal hecha, porque en el aeropuerto, digamos, tú pasabas el check-in, te revisaban, si estás en lista, bien, si no estás en lista, retírate y espera a que te llamen. Entonces, y en el vuelo, obviamente, como comentaban, había demasiados asientos vacíos, entrábamos perfectamente todos, pero tuvieron que quedarse a esperar el segundo vuelo, que fue de ayer. Ya llegaron el resto de tus amigos y todos están sanos y salvos. Sí, todos llegamos. Ajá. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la expectativa rápidamente, Camilo? ¿Qué tienes, qué vas a hacer ahora una vez de aquí, gracias a Dios, sano y salvo? ¿Qué piensas hacer? Sí, bueno, agradecido de ya estar aquí. Bueno, la preocupación de mi familia era bastante grande, sobre todo de mi madre. Había días que no le podía contactar porque me quedaba sin batería y no tenía señal. Y bueno, ahora estando aquí, la verdad, no te podría decir ciertamente, como te comentaba, mi futuro mi sueño era estar en Europa, en Ucrania, pero ahora son totalmente sueños frustrados. Me siento triste, la verdad, por no cumplir mis sueños allá. Tengo varias opciones, la verdad, España o Estados Unidos tal vez, para poder estudiar, pero antes quisiera como que intentar sacar dinero de mi parte para apoyar a mis padres, trabajar en Estados Unidos y así ayudarles a sustentar el esfuerzo que hicieron para que yo pueda ir a estudiar Ucrania y todo ese esfuerzo se haya ido al suelo por culpa de la guerra. ¿Qué estudiabas en Ucrania? ¿O cuál era el anhelo que tenías tú para estudiar? Pues estabas estudiando idioma primero. Sí, estaba a un semestre de acabar el idioma y después iba a estudiar aviación para piloto comercial. Y ahora, si sale a España o Estados Unidos, a seguir lo mismo. Sí, ese ha sido mi sueño, sí, ser piloto, entonces quiero cumplirlo, sea donde sea, la verdad, quiero cumplir ese sueño. Seguramente lo vas a hacer, Camilo, eres jovencito, 18 años, tienes toda la vida por delante. Con el apoyo de tus padres y la bendición de Dios, yo estoy segura que sí lo vas a lograr, así es que ánimo que estás vivo. Muchas y estás gracias, aquí sano y salvo. Muchísimas gracias por tu testimonio, el testimonio de Camilo Lascano, estudiante retornado de Ucrania. Ustedes ya han podido escuchar su versión y cómo tuvo que vivir toda esa travesía para llegar felizmente con vida al Ecuador. Gracias, Camilo. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, les ofrecemos disculpas a las Guarmis del barrio por habernos pasado unos minutitos, pero valía la pena. Les dejamos muy bien acompañados como siempre.